Bueno, miren, el día de ayer les dije que leyeran acerca de de las neoplasias de tejido conjuntivo benignas que acabábamos de ver, de revisar. Lo hicieron realmente, pues ahorita va a quedar mucho más claro y más claro y sencillo, será mucho más sencillo y más rápido. El fibrosarcoma, por ejemplo, que es la contraparte del fibroma benigno. El fibroma es un término clínico la hiperplasia como tal es un término histopatológico, pero el fibroma, que es la contraparte de lo benigno, este tiene un crecimiento rápido, el fibrosarcoma. Específicamente, bueno, esta no es clase de posgrado, pero si fuera clase de posgrado, les platicaría que el fibrosarcoma es un diagnóstico por exclusión, que existen múltiples neoplasias malignas del tejido fibroso que habría que descartar primero, como el leucocitoma fibroso maligno y ese tipo de situaciones. Pero a términos muy generales, el fibrosarcoma es relativamente frecuente, se presenta en pacientes jóvenes, se presenta también en cavidad bucal, en región de cabeza y cuello. A diferencia del fibroma, que es la contraparte benigna, este crece rápidamente, se ulcera, es eritematoso, es irregular, está rojo, ¿no? Y si recuerdan la contraparte benigna, podía estar ahí durante años, ¿no? Aquí sería muy difícil que hubiese dudas en cuanto a si es benigno o maligno. ¿Por qué? Porque aquí en 2 meses la lesión no va a estar para nada igual. En la contraparte benigna puede pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar años y no se va a modificar. Si acaso, lo que sí puede haber, si sigue habiendo un estímulo, pues la parte benigna también puede aumentar su tamaño, pero no a estas dimensiones como estamos viendo en la imagen, ¿no? El fibrosarcoma también tener implicación radiográfica. Por eso somos repetitivos en decirles, o soy repetitivo en decirles, cuando haya un aumento de volumen, inmediatamente hay que tomar radiografía para ver si esto involucra o no al tejido óseo, ¿no? La historia, las características clínicas son muy distintas. Aquí pueden ser pacientes jóvenes, incluso desde la tercera, cuarta década de la vida. Se presenta con relativa frecuencia, no son cosas raras que no vayan a ver, no son los casos en la literatura aislados. El tratamiento es muy agresivo. Cuando se presentaba clínicamente, de enucleación y era suficiente. Aquí, si no afecta a hueso, igual, el tratamiento es la enucleación quirúrgica, pero aquí hay que dejar márgenes de seguridad, es decir, quitar el tumor y en la periferia de este dejar tejido sano para disminuir la posibilidad de recidiva. Aunque eso aplica para fases iniciales, ya para fases avanzadas, pues seguramente ya hubo una infiltración a los vasos sanguíneos, al tejido muscular, al tejido nervioso. Entonces ahí, aunque haya una recesión completa, difícilmente el pronóstico es favorable. La histopatología, no apunten a lo que viene en la diapositiva porque es más complejo. Mejor apunten, por favor. Apunten, son células fusiformes. Son células fusiformes pleomórficas. Apúntenlo así tal cual, con abundantes mitosis. Esas tres cosas, ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? células fusiformes, pleomórficas, con abundantes mitosis. Células fusiformes quiere decir células alargadas, a esto se refiere. La característica de ser células alargadas es una característica propia de la neoplasia de tejido fibroso. Células fusiformes, pleomórficas, quiere decir que no tienen la misma forma, que ya se modificó su forma. Un fibroblasto benigno, que es muy fácilmente identificable. Y un fibroblasto maligno también. ¿Por qué? Porque el fibroblasto todos son iguales, están muy bien acomodaditos,
morfológicamente no se ve alteración, por eso se identifica fácil, pero también un fibroblasto mutado, un fibroblasto maligno, se caracteriza porque uno es de diferente tamaño que el que está al lado, todos son de diferentes tamaños, eso es una característica de malignidad. Abundantes mitosis, aquí estamos viendo, aquí están viendo mi cursor, aquí está una célula que se está desprendiendo de otra, la mitosis es muy abundante, hay una proliferación importante. ¿Qué quiere decir que haya proliferación? Que constantemente se están replicando. Y mientras más proliferación haya, eso se traduce en que es más agresivo. ¿De acuerdo? Tratamiento quirúrgico. El pronóstico definitivamente es malo. Fíjense, hay algunos artículos que mencionan que si el tumor mide más de 1 centímetro, eso ya es un pronóstico desfavorable. Imagínense, ¿no? Por lo que generalmente el proceso de extirpación son cirugías amplias. ¿Cómo podemos sospechar de la presencia de un fibrosarcoma en cavidad bucal? Que tiene un crecimiento rápido, ulcerado. No todo el ulcerado es maligno, por supuesto, ya lo hemos explicado, que cuando crece, aumenta su tamaño, pues puede ulcerarse por la presión, por el traumatismo. ¿De acuerdo? Y la situación compleja de esto es que los que son diagnosticados de manera tardía, los procedimientos quirúrgicos son bien radicales. Los procedimientos quirúrgicos son bien radicales. Y ni siquiera, o sea, pobre paciente, le van a hacer una cirugía bien amplia, lo van a mutilar y ni siquiera va a haber certeza de que eso va a funcionar. Entonces, pues, por eso es tan incisiva la patología en casos que clínicamente pueden y ser identificados, porque eso se ve reflejado en la calidad de vida del paciente. ¿Alguna duda en fibrosarcoma? No, ninguna, ¿todo claro? ¿Me escuchan? Todo bien, Doc. Sí, doctor, todo bien. Número 2, liposarcoma, es la contraparte maligna del lipoma. Si recuerdan un poquito, en el liposarcoma decíamos que son bien delimitados, que pueden permanecer ahí durante mucho tiempo, que son ligeramente amarillos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es tejido adiposo. Y la parte del liposarcoma son irregulares, crecen rápido, este no está nada amarillento, este está eritematoso. Por eso al inicio de las clases decíamos, mire, una neoplasia benigna crece lento y es regular, una neoplasia maligna crece rápido, es irregular. En cavidad bucal también se presentan, sin embargo no son tan frecuentes como en la piel. Sin embargo, cuando llegan a presentarse en boca, están en la parte sublingual, en la mucosa yugal. Crecen rápido, como les acabo de comentar, y aparecen de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa neoplasia desde un principio es maligna. A eso se refiere con que aparece de nuevo. Desde un principio no es que un lipoma se transforme en un liposarcoma. Esos desde un inicio son malos, malignos. Un lipoma, que es la parte benigna, es identificable porque es bien delimitado, crece lento y está amarillento. Aquí, eso se ve bien vascular en esta foto, entonces realmente, a final de cuentas, es bien difícil que nosotros
pensemos, veamos un aumento de volumen y pensemos en un lipoma, en un liposarcoma, como diagnóstico diferencial, pensamos en la parte en que sí, evidentemente sí somos capaces de identificar que eso no pinta bien, que eso parece una neoplasia maligna, eso sí lo identificamos fácilmente, pero ya al momento de decir qué tipo, pues a lo mejor nos guiamos un poquito por la localización. Ejemplo, ayer decíamos que el rhabdomioma se presentaba en lengua, a lo mejor si es una neoplasia maligna de lengua, o es rhabdomiosarcoma, o es neurosarcoma, porque ahí lo más frecuente que se forma en la lengua, pues es, o es, es nervio o es músculo, ¿no? Pero definitivamente el estudio histopatológico es el que nos da las características. Y en liposarcoma, apúntenos, se los voy a resumir más, para que quede más claro. Liposarcomas son adipocitos, que son formadoras de grasa. Pongan por favor adipocitos pleomórficos, igual que el anterior. Pleomórficos con abundantes mitosis. Pleomórficos, no tienen la forma parecida. Abundantes mitosis que infiltra otros tejidos. ¿A qué me refiero con que infiltra otros tejidos? Que si se encuentra en el tejido conjuntivo, se va hacia estructuras profundas del conjuntivo. ¿Cuáles son las estructuras? Los vasos sanguíneos, el tejido muscular, infiltran el mismo tejido adiposo que se encontraba ahí normal. Decíamos, una neoplasia puede ser benigna o puede ser agresiva o no, pero, Doc, dígame. perdón por interrumpirlo, que ahorita que cree que pueda repetir de nuevo lo que era el liposarcoma de forma resumida, como lo había dicho, por favor. ¿Qué? El liposarcoma de forma resumida, histopatológicamente, Sí, por favor. células pleomórficas, infiltrantes, con gran cantidad de mitosis. El tratamiento, la misma situación difícil. En un inicio, pues si en un inicio, ahora tampoco es que todos los pacientes con liposarcoma se mueren, por supuesto que no, pero los que logran librar esa fase, pues es porque fueron identificados oportunamente, temprano. En cuanto aparecía la lesión, al paciente le llamó la atención, que se veía muy fea clínicamente, fue con el médico, le hace la biopsia, le hace el estudio histopatológico, lo mandan a onco para que determinen si hay necesidad o no o hagan estudios complementarios, si hay necesidad o no de mayor tratamiento, y así el paciente le va bien. Y si hay mucho de diagnóstico oportuno, no como quisiéramos, la verdad. Pero sí hay mucho de diagnóstico oportuno y eso hay que reforzarlo. Sí, porque esas son neoplasias agresivas, son neoplasias malignas. Pero ¿de qué serviría identificarlas si todos se mueren? ¿No? Pues por supuesto que eso no ocurre. Sí ocurre mucho, pero no ocurre siempre. O sea, en algunos casos los clínicos inmediatamente identifican la necesidad del estudio histopatológico y lo realizan. ¿Alguna duda con el liposarcoma? No, doctor. Bueno, sí, una duda. El lipoma es amarillo. ¿Qué color tendría? El liposarcoma tiende a ser más rojo, tiende a ser más eritematoso, más hemorrágico. ¿Por qué? Eso se debe a que las neoplasias malignas son más vascularizadas. Les ponía la analogía de que, por ejemplo, si alguien de ustedes va a estudiar mucho tiempo, estudia 5 o 6 horas continuas, no sé cuánto es lo más que hayan estudiado continuo, espero que mucho, pero si alguien estudia mucho tiempo, ¿qué necesita? Pues necesita alimentarse. No sé si hayan fijado
que cuando se concentran para estudiar, pero que se concentran en serio, les da mucha hambre, ¿no? Porque hay un mayor consumo de glucosa. Eso es obvio. Por eso un profesor nos decía que si no le daba hambre cuando estudiaba, quiere decir que no estudiaba bien, ¿no? Porque pues, ni se concentraba. Pero un periodo de concentración intensa, hay un mayor consumo de glucosa. Bueno, pues entonces, las células neoplásicas es algo similar. Las células neoplásicas están mutadas, entonces eso quiere decir que van a trabajar más, van a estar proliferando de manera, perdón, de manera constante y terminan el ciclo celular y comienzan otro y de manera continua. Entonces, una célula neoplásica que no descansa, ¿qué va a necesitar? Pues mayor consumo de energía, ¿no? ¿Y de dónde la obtiene? De los vasos sanguíneos. Por eso los factores, eso lo vieron en patología general, los factores de crecimiento, como lo es el factor de crecimiento vascular, como lo es el factor de crecimiento vascular, favorece que las lesiones, favorece que la neoplasia no solamente tenga mayor consumo de glucosa, mayor irrigación, sino que tienen la característica de que van a formar vasos sanguíneos cercanos a ellas para poder hacer todo su trabajo. Entonces, por eso muchas son eritematosas. No todo lo rojo es cáncer, ¿eh? No se queden con esa idea. Pero muchas neoplasias, como les comento, como participa el factor de crecimiento, pues tienen esa característica de que son bien vasculares. Y una neoplasia maligna, mientras más vascular sea, es un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay metástasis a través de ganglios linfáticos, a través de vasos sanguíneos. Entonces, una neoplasia maligna, mientras más se encuentre en una zona más vascularizada, es peor. ¿Por qué el cáncer de pulmón es tan, en algunos, pero por qué es tan agresivo el cáncer de pulmón? Porque se encuentra evidentemente en una zona muy vascularizada. Y es muy agresivo. Aunque hay muchos tipos, ¿no? Pero en general pues, son agresivos. Vamos a ver ahora rabdomiosarcoma, músculo estriado, rabdo estriado, músculo, sarcoma maligno, rabdomiosarcoma. Afortunadamente, en cavidad bucal no es tan frecuente. Pero si recuerdan un poco, decíamos que el rabdomioma, la versión benigna, se encontraba sobre todo en lengua. Bueno, pues es posible encontrar un rabdomiosarcoma en lengua. Esta unidad, no, evidentemente que no van a ser patólogos. Bueno, si alguno de ustedes va a ser patólogo, ya estudiará patología 2 años, pero quiero que se queden con la idea de que hay situaciones que requieren atención inmediata, cosas que sobresalen de lo normal, que hay que derivar. A los patólogos nos llegan biopsias de periodoncistas, nos llegan biopsias de cirujanos maxilofaciales, pero es muy raro, a veces sí nos llegan, pero es muy raro que nos lleguen biopsias de odontólogos de práctica general, y algunos sí toman biopsia, ¿eh? Y es muy raro que nos llegue. Entonces, eso preocupa porque el porcentaje de especialistas es muy bajo en comparación con el de odontólogos de práctica general. Son muchísimo más odontólogos de práctica general que especialistas. Entonces, ¿qué está pasando? No se está identificando de manera oportuna, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que identificar. Y nadie puede identificar por lo que no conoce. Entonces, pues este tipo de lesiones que son rojas, no son regulares, que radiográficamente el tejido óseo no se ve de un aspecto normal. Los tipos embrionario, alveolar y pleomórfico o pleomorfo, no se los voy a preguntar otra vez. No van a salir de aquí patólogos, pero sí van a salir con las características clínicas, con el conocimiento clínico suficiente para identificarlo.
El sarcoma de Kaposi durante muchos años se veía muy poco. Bueno, eso evidentemente hay dos tipos, el endémico, que se presenta en África, y el asociado al virus de inmunodeficiencia humana. A partir de 1981, que salieron los primeros casos de VIH en un inicio, pues empezaron a haber otros tipos de lesiones bucales que no se veían antes. Y uno de estos es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi ya fue enviado al capítulo de neoplasias porque es agresivo. Les he comentado muchas veces que que en la cavidad bucal primero hay primeras manifestaciones de padecimientos que son realmente bien importantes. El sarcoma de Kaposi, la historia clínica, ¿no? Llega con nosotros un paciente con VIH o que se encuentra ya en la fase de SIDA, y él nos va a decir una vez lo que ocurre con los pacientes con VIH o los pacientes que tienen SIDA es que muchos como que les tienen temor en atenderlos. Entonces, en ocasiones el paciente no dice que tiene VIH, no dice que tiene SIDA porque piensa que no lo van a atender. Incluso a mí me llama mucho la atención que aquí no lo he visto, pero cuando estaba estudiando en la Ciudad de México, decía el paciente, paciente avisaba, ¿no? La enfermera, paciente con VIH, con SIDA, no, hombre, pues había todo un protocolo de seguridad, se ponían doble guante, las caretas, pues todo lo que debe ser en cualquier paciente. ¿Sale? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, y después teníamos pacientes que nos decían, doctor, es que yo tengo SIDA, ok, y ya estaba atendido y no decía nada, ¿no? Entonces, fíjense, muchas veces los atendían y ni cuenta se daban. Y las medidas de bioseguridad, pues deben estar, la importancia de la clase de bioseguridad, doctores, doctoras, la importancia de la clase de bioseguridad, ¿no? El COVID, ahorita que sucedió, pues uno de los gremios que menos se vio afectado, pues fue el odontológico, los odontólogos, porque tenían sus protocolos de bioseguridad muy bien establecidos, y sí se reforzaron, ok, sí se reforzaron, pero ya los tenían. Entonces esos protocolos de bioseguridad deben de estar siempre. Volviendo al tema del sarcoma de Kaposi, bueno, les dije esto porque si el paciente nos dice tengo VIH, tengo SIDA, eso nos debe de poner en alerta, porque hay situaciones de mucha complicación, de mucha consideración asociadas a esa condición del paciente. Ejemplo, la cándida. Si el paciente tiene el conteo de leucocitos bajos, inmediatamente se va a identificar con una infección por cándida albicans, ¿no? Una placa pseudomembranosa. Los pacientes con VIH, con SIDA, tienen mayor posibilidad de desarrollar procesos neoplásicos malignos, como lo es el linfoma. Hace como un par de meses nos llegó un caso de un paciente que tenía VIH con un linfoma en cavidad bucal. Por supuesto que es factor de riesgo. Estos pacientes tienen más posibilidad de desarrollar esas neoplasias tan agresivas como lo es el linfoma. Y el sarcoma de Kaposi no es la excepción. ¿Cómo se observa el sarcoma de Kaposi? La imagen característica es como lo están viendo en la imagen inferior. Esa zona muy vascular que crece rápidamente, que se presenta sobre todo en paladar. Claro, puede presentarse en otra mucosa. ¿Se fijan? Yo pensaría, la imagen inferior está muy vascular, muy vascular. Siempre debe haber una correlación clínico-histopatológica, ¿no? Si me mandan la foto por WhatsApp, la inferior, y no me dice que el paciente tiene SIDA, yo pensaría en una lesión vascular, en un hemangioma. Le diría, oiga, haga vitropresión, a ver si se pone pálida la lesión. En el momento en que usted me dice, no, doctor, es que el paciente tiene SIDA, eso puede ser un sarcoma de Kaposi.
¿Qué importancia? Fíjense cómo la cavidad bucal nos habla demasiado, y eso se los he estado mencionando durante todo el semestre. ¿Qué importancia tiene la cavidad bucal que nos avisa situaciones que pueden ser importantes? Ejemplo, el sarcoma de Kaposi y la leucoplasia vellosa, que se presenta en ambos bordes laterales de la lengua, son indicadores de que el paciente ya pasó de la fase de VIH a la fase de SIDA. Entonces, fíjense cómo la mucosa bucal nos alerta y nos dice, este paciente ya pasó de una fase a la otra. Acuérdense, la fase de SIDA es cuando ya hay manifestaciones clínicas de los procesos patológicos, del proceso infeccioso. Un paciente VIH positivo se mantiene así hasta que no tenga clínicamente algo que se lo muestre, clínicamente, alguna sintomatología, un signo, algún síntoma. ¿Sale? Entonces, ¿qué importancia tiene el sarcoma de Kaposi? Entonces, ¿qué se hace? Pues se toma biopsia, se toma un procedimiento quirúrgico, se retira y se le da seguimiento al paciente. El tratamiento, esta lesión que yo les ponía en la foto inferior, estaba muy vascular. En ocasiones los cirujanos lo que hacen es que ponen agentes esclerosantes para que la lesión sea más fibrosa. Si en ese momento intentan eliminarla, van a tener problemas de sangrado importantes. ¿Qué se hace entonces? Lo que se hace es que se esclerosa, y una vez que ya está más fibroso, ahora sí se puede retirar. ¿Vale? Pero el procedimiento quirúrgico es el tratamiento de elección. Vamos a ver las dos últimas entidades. Una de ellas es el osteosarcoma. Es una neoplasia maligna de tejido óseo. Ay, algo le moví aquí. Es una neoplasia maligna de tejido óseo. Este es más frecuente en pacientes jóvenes, por ahí en la media de edad son los 33, 34 años, 35 años a lo mucho. Si hay una neoplasia maligna en boca, ¿en dónde se presenta? Pues evidentemente en hueso maxilar o en hueso mandibular. Nosotros acabamos de tener hace un par de meses un caso de osteosarcoma mandibular, donde le hicieron la remoción completa la resección completa del tumor al paciente. Se presenta sobre todo en huesos largos, pero el hueso maxilar y el hueso mandibular, por supuesto que no está exento. Hay algunos casos reportados, o hay varios casos reportados en la literatura, pero este osteosarcoma sí, a diferencia de los que hemos estado, bueno, el sarcoma de Kaposi un poquito más, por la parte vascular. Pero en el caso del osteosarcoma sí pueden dirigir su diagnóstico de osteosarcoma clínica y radiográficamente y dirigirlo desde un inicio. Es decir, cuando el cirujano maxilofacial sospecha de un osteosarcoma, a veces manda la biopsia para confirmar el diagnóstico, porque se guía en las cosas clínicas. Número uno, si es un paciente joven, antes de los 35 años de edad, es muy probable que se presente, bueno, claro, otras características, ¿no? Pero, número dos, clínicamente se ve con un aumento de volumen duro, ustedes lo palpan y está duro. Hasta aquí provoca diastemas. Hasta aquí puede ser que no pensemos en un osteosarcoma. Hasta aquí no. Pensaremos en otras. Bueno, aunque clínicamente sí es muy duro y uno dice, híjole, esto es hueso, ¿no? Aquí empezamos a sospechar de un osteosarcoma. Empezamos. Tenemos nuestras dudas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya lo exploramos, ya sospechamos de un osteosarcoma. ¿Qué más?
¿Cuál es el siguiente? Examen radiográfico. Por supuesto, si no hago examen radiográfico, pues me encuentro mal. No soy buen clínico. Pero como sí somos buenos clínicos, hacemos el examen radiográfico. ¿Y qué patrón se ve? Radiográficamente? Adrián. Ahí lo dice, rayos de sol. Si es una formación de hueso, quiere decir que eso es radiopaco. Hay un aumento, apúntelo por favor, hay un aumento bien importante de la densidad del hueso, muy importante. Ese aumento tan importante de la densidad del hueso es lo que se conoce como rayos de sol. Aquí sí ya pensamos en un osteosarcoma. Clínicamente, el paciente tiene tal edad, antes de los 35 años generalmente. Número 2, un aumento de volumen importante. Bueno, depende de la fase en la que se presenta, ¿no? Pero un aumento de volumen muy duro. Ese es el segundo dato de alerta. El tercer dato de alerta y que nos orienta mucho al diagnóstico es la radiografía, este patrón de rayos de sol. Aquí sí, el cirujano o quien esté viendo al paciente piensa inmediatamente en un osteosarcoma. En un osteosarcoma tan grande como este, el procedimiento que se realiza, en un procedimiento tan grande como este, el procedimiento que se realiza, pues es el procedimiento quirúrgico. No vamos con una sospecha de osteosarcoma, una sospecha de una lesión tan grande, no vamos a quitar la mandíbula. Necesitamos un diagnóstico, necesitamos que el cirujano se le haya confirmado con una biopsia incisional el diagnóstico. Ahora sí, una vez que el cirujano tiene el diagnóstico en mano del patólogo que dice eso es un osteosarcoma, ahora sí planea el procedimiento quirúrgico. Pero hasta entonces, ¿sale? Y este caso tiene poquito que llegó, miren, entonces lo voy a presentar. A ver. Ay, no lo tengo. A ver, denme un segundo. ¿Alguna duda mientras lo pongo? ¿Cuáles dijo que eran los 3 puntos importantes de la enfermedad, doctor? Perdón, es que estaba... Clave. Okay. Los 3 puntos clave es el aumento de volumen, la edad y el más importante es las características radiográficas de rayos de sol. Esos son los puntos clave, ¿no? Y eso nos orienta demasiado. Eso nos orienta demasiado al diagnóstico. La edad más común, doctor. Antes de los 35 años. Fíjense, le voy a presentar este caso. Ese es un paciente masculino, la están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Paciente Sí, masculino doctor, sorry. de 21 años, desconocía el tiempo de evolución, pero miren radiográficamente este patrón. Miren radiográficamente este patrón de rayos de sol. Sí, ¿saben por qué se llama como rayos de sol, no? Porque hay un aumento importante. Hay un aumento importante en la densidad. Es muy radiopaco. Bueno, esta es una tomografía, no es radiografía. Aquí no se dice radiopaco. Pero cuando es radiografía de radiopaco, aquí en la tomografía se ve un aumento en la densidad y además se ve ahí como ¿cómo será? Como unas esquirlas, ¿no? Y vemos aquí el hueso, que aquí está destruido, ¿no? Y vean clínicamente, aquí el cirujano fue muy habilidoso y pensó inmediatamente en osteosarcoma gracias a las características radiográficas. Toma la biopsia incisional, se establece el diagnóstico de osteosarcoma. Osteosarcoma, a final de cuentas, es estos células óseas pleomórficas
el cirujano lo mete al quirófano y vean la pieza macroscópica. Hizo una mandibulectomía segmentaria, ¿no? Pero fíjense, aquí está libre el tumor, ¿lo ven? Este borde está libre y este borde está libre. Los dos bordes de la mandíbula están libres, pero pasó mucho tiempo en el diagnóstico. Miren, ¿qué es esto? Adrián, ¿qué es esto? Adrián. ¿No está Adrián? Jonathan, ya es bien tarde, Jonathan, lo veo mañana. Y Jimena también. Itzel, Dígame, Doc. ¿qué es esto, doctora? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que ¿Mm? permítame. Pues lo que vea, sí, rápido, rápido. Es tumor. Esto es tumor. El tumor se salió del hueso. ¿Por qué? Porque tardó demasiado tiempo en realizarse el diagnóstico. Eso, ya lo quité. Eso tarda, ese tiempo que tardó demasiado en salirse del hueso, eso tardó mucho el diagnóstico. Miren, este es el patrón de rayos de sol. Ahí está viendo la presentación otra vez, otra presentación, ¿verdad? Sí, la primera. Sí, doctor, la primera. Este es el patrón radiográfico de rayos de sol. Vean qué aumento en la densidad tan importante. Esto quien vea la radiografía piensa inmediatamente en un osteosarcoma. Inmediatamente. Vean, un aumento en la densidad bien importante. Tratamiento, ya lo vieron. Ya les enseñé la foto de la mandíbula, de la recesión de la mandíbula. Segmentaria. Segmentaria. ¿Y cuál es lo malo del paciente? Un paciente de 21 años, muy joven, muy jovencito de 21 años, pero que tarda tiempo en realizarse el diagnóstico, le hacen una recesión impresionante, segmentaria, pues los bordes, pues el cirujano maxilofacial hizo lo que podía, ¿no? Quitó la mandíbula y los bordes se veían limpios, se veían libres, pero lamentablemente el tumor ya se había salido a tejido blando. Entonces aquí eso demerita mucho el pronóstico. El pronóstico es malo porque ya está en tejido blando. ¿De acuerdo? Entonces por eso les digo, o sea, ¿quién va a pasar patología bucal? El que sepa identificar ese tipo de situaciones. Ya no queremos casos que sean diagnosticados tardíamente. Bueno, aquí no fue culpa, aquí el cirujano, mis respetos para el cirujano, es un excelente cirujano, e hizo lo que podía, e hizo lo que estaba en sus manos. Pero el problema es que el paciente tardó mucho tiempo en acudir a consulta. ¿De acuerdo? ¿Y qué le Pero, pasó al paciente, Doc? no, pues el paciente está en onco, le están haciendo sus quimios, pero ojalá le vaya bien, ¿verdad? Por supuesto, el caso es muy reciente, ahorita apenas está en las quimios, pero sí, es desfavorable, ojalá le vaya bien, por supuesto, ¿no? Pero si eso hubiera sido una fase muy inicial, hacen la recesión amplia y lo van a mutilar, ok, sí, pero ahí queda, ¿no? El paciente preserva su vida y después ya viene viene un protesista maxilofacial, hace el protesista maxilofacial en unión con el cirujano maxilofacial, le hacen una reconstrucción lo mejor posible, lo más funcional posible, pero el paciente preserva la vida, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, patología es una cosa seria, es una materia seria. Yo por eso, si se conecta a la clase después de 40 minutos, pues no, gracias. No necesitamos gente de esa. Necesitamos gente que se preocupe por sus pacientes, gente que aprenda a diagnosticar, ¿sí? Que sean serios, porque si no, el pronóstico es malo para los pacientes. Y luego vamos a ver condrosarcoma. Fíjense, el condrosarcoma, no pensaríamos
que pueda presentarse no pensaríamos que pueda presentarse en mandíbula, ¿verdad? Pues ahí es hueso compacto. Es raro, pero aquí sí es bien difícil pensar, a diferencia del osteosarcoma, es bien difícil pensar en un osteosarcoma, es bien difícil pensar en un osteosarcoma, en un condrosarcoma, porque las características no son tan típicas como en el caso del osteosarcoma. Aquí las características radiográficas son bien inespecíficas. Entonces este sí es un reto mayor para el clínico. Este sí es un reto mayor para el clínico. Yo les presenté, ya vieron el video, el que les presenté. Este es otro caso de este mismo cirujano maxilofacial. Ahorita voy a compartir la presentación. Ya lo vio en el video, no voy a profundizar mucho. Ese es un caso del doctor Jesús Oscar Reyes Escalera. Miren, aquí hay una destrucción del hueso. Y los que vieron el video, que la mayoría afortunadamente, pues vean, un aumento de volumen tan grande y que le digan al paciente que esto es reactivo, ¿cómo es posible? ¿No? Aquí sí, la paciente acudió a consulta y vean, pues vean, tenía 8 meses, de nada más de un año con el tratamiento de ortodoncia y tenía 8 meses que el aumento de volumen empezó y la paciente lo notó y le dice, no se preocupe, eso es reactivo, es propio del procedimiento ortodóntico. No es posible. No es posible que un tratamiento ortodóntico te haga un aumento de volumen de ese tamaño, por supuesto que no. Y va con un periodicista de otra ciudad, no de aquí de Ciudad Juárez, de otra ciudad, y le dice, oiga, no, pues es normal, ya cuando le quiten su ortodoncia, no es normal. ¿En qué se basaron? En las características radiográficas, en las características de la ortopantomografía. Un diente incluido. Es que eso es producto del diente incluido. Pero termine su tratamiento de ortodoncia y lo que le pongan un botón, porque aquí se lo pusieron, miren, ¿lo ven? ¿Ven el botón? Sí. Es un quiste dentígero, vamos a ponerle un botón, lo vamos a alinear, lo vamos a llevar a posición y ese aumento de volumen va a desaparecer. No, está muy grande para que desaparezca. El cirujano maxilofacial que tiene mucha habilidad dice, no, esto no es un quiste, esto está destruyendo hueso, por supuesto que no. Hace la reconstrucción 3D y dice, no, pues no, esto no es un quiste dentígero, claro que no. No, pues no parece quiste dentígero. Hasta el doctor estaba enojadísimo. Que cómo era posible que no se hubiera hecho un diagnóstico oportuno. El doctor estaba enojado, verdaderamente. Y vean, cartílago, células filomórficas, células infiltrantes, células con abundante, células con abundante mitosis. Ki67 marca la proliferación celular, células bien activas. Y en la ruta diagnóstica vemos el calvario que sufrió la paciente, ¿no? Tratamiento ortodóntico, el aumento de volumen, se le realiza la ortopantomografía, continúa con tratamiento ortodóntico, acude con peridoncia, dice, no, eso es reactivo, eso es normal. El aumento de volumen continúa. Acude a una tercera opinión del cirujano por parte del cirujano maxilofacial. Y es cuando el cirujano maxilofacial dice, no, esto no es reactivo, esto es algo de consideración. ¿De acuerdo? Diagnóstico. Y luego ya se procede al procedimiento quirúrgico amplio. La paciente es enviada a oncología, le establecen sus quimioterapias, pero se perdió mucho tiempo. Demasiado tiempo se perdió en que eso, ¿no? ¿Se fijan? El caso del jovencito, del osteosarcoma, él se tardó en ir, ¿verdad? Pues tampoco es culpa de nadie. Bueno, él cómo iba a saber, o sea, no sé, tratando de justificarlo. Pero el caso del condrosarcoma, definitivamente, ahí sí es falta de criterio clínico por parte del facultativo. No les estoy diciendo que ante una lesión van a considerar condrosarcoma porque es bien raro. Y número 1 es poco específico. No. Pero si ustedes se quedan con la idea de que un aumento de volumen, aquí está el caso este. Bueno, recuerdan la imagen, ¿no? Está más bonita la foto en nuestro caso que esta. Si ustedes se quedan con la idea de que un aumento de volumen se le tiene que hacer biopsia, entonces valió la pena.
porque el que va a determinar el diagnóstico es el patólogo, ¿vale? Pero si ustedes no se quedan con la idea de que un aumento de volumen tan importante, no se toma biopsia para hacer diagnóstico, entonces estamos perdidos. ¿Sí queda claro entre una y otra? Por eso, Sí, doctor. la importancia de la patología bucal, doctores, porque si no sabemos, dicen que la ignorancia es la felicidad, pues en cierta manera sí, ¿verdad? Porque si no conocemos, pues somos felices. Pero si sabemos que en cavidad bucal se pueden presentar una gran cantidad de padecimientos que requieren de nuestra atención y de nuestro correcto diagnóstico, entonces ahí decimos aguas, ¿no? No todo es cáncer, por supuesto que no. Pero hay muchas cosas que si no son cáncer, un simple quiste, un simple tumor ontogénico adenomatoide, una simple patología que es identificada de manera oportuna, pues va a permitir Doctor, diagnósticos más conservadores. Dígame. disculpe, si le podría volver a la diapositiva pasada del texto. Ah, ya la quité. ¿Cuál será? La, la del tratamiento y la ¿El tratamiento histología. de cuál tratamiento? ¿De condrosarcoma? Sí, del condrosarcoma, El doctor. tratamiento de la enucleación quirúrgica. Y hasta ahí lo dejamos, porque lo demás ya es parte del oncólogo. Lo demás ya le corresponde completamente al oncólogo. Ok, doctor. El cirujano maxilofacial se queda en el diagnóstico oportuno, ¿no? O en este caso, en el caso del osteosarcoma, entró a cirugía un oncólogo quirúrgico y entró a la cirugía el cirujano maxilofacial. Los oncólogos quirúrgicos suelen ser un poco más agresivos, por eso se requiere alguien que conozca a profundidad el manejo quirúrgico de la cavidad bucal, y ese es el cirujano maxilofacial. En el Instituto Nacional de Cancerología hay cirujanos de cabeza y cuello, que tienen un entrenamiento en eso, en cirugías de cabeza y cuello, pero son muy agresivos los cirujanos de cabeza y cuello, se llevan todo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hicieron las autoridades del INCAN? Hicieron equipos en donde entrara un cirujano de cabeza y cuello y entrara un cirujano maxilofacial. Entonces entra la expertise de los dos. Y de esa manera, cuando hay que ser agresivos lo son, pero más planeado, ¿no? O sea, es importante aquí, los que vayan a cirugía maxilofacial, es importante esa conciencia, ¿no? Si hay que ser, en algunas situaciones hay que ser agresivos, pero un cirujano de cabeza y cuello, pues se quita, pero agarra parejo, ¿no? Tampoco se trata de eso, se trata de planear los tratamientos. Por eso hacen excelente equipo. En el caso del cirujano, del doctor Reyes, entró con un oncólogo quirúrgico y entre los dos planificaron la mandibulectomía segmentaria. En el caso del osteosarcoma, se realizó el procedimiento quirúrgico, pero en ambos casos el paciente fue enviado de inmediato al servicio de oncología médica. Le pidieron sus estudios que se piden, sus tomografías que ya las llevaba, estudios de tórax, estudios de sangre, y ellos tomaron la decisión de, en ese caso, dar las quimioterapias, y eso ya es trabajo del oncólogo médico. ¿Cuántos ciclos? ¿Qué fármacos? En los casos en los que se aplica radioterapia, o a veces hay casos que es radio y quimio, o primero radio para delimitar y después quimio. Eso ya es trabajo del oncólogo. Nosotros ahí no nos metemos, simplemente nuestro trabajo es identificar de manera oportuna cuando estas situaciones se presenten en boca. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Por su parte, Yo tengo una respecto al osteosarcoma. Si menciona que el osteosarcoma es una lesión que se muestra dura, ¿aquí en el condrosarcoma sería lo mismo o cómo lo diferenciaríamos clínicamente? Sí, clínicamente se observa con un aumento de volumen sólido firme en la palpación. En el caso del osteosarcoma, cuando sacan la radiografía, orientan mucho el diagnóstico. Una de las cosas que hace difícil el condrosarcoma es que además de que es poco específico, Ajá. radiográficamente y clínicamente, es muy poco frecuente. Aquí la enseñanza no sería pensar en un condrosarcoma, porque es raro y poco frecuente. Aquí la enseñanza es
cuando haya un aumento de volumen que no tenga justificación, tomar, si la radiografía panorámica no nos es de suficiente utilidad, complementar con una tomografía y, por supuesto, tomar biopsia. ¿Sí? No para, les he dicho varias veces, no para todos se aplica la biopsia, no para todos se aplica, efectivamente no. Sin ¿Aplicaría embargo, entonces la biopsia, doctor? sí, pero en estos casos, sí, sin una biopsia no se establece el diagnóstico definitivo. La biopsia es el estándar de oro. Nos establece diagnósticos definitivos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Listo? Porque hacen el examen mañana. Dígame, Alejandra. ¿Temas del examen de mañana? A mañana, claro. Las ¿Qué dos te- unidades, la de conjuntivo y la de pigmentadas. Conjuntivo y pigmentar. Ajá, que es lo que vimos después del examen segundo. Ok. Voy a nombrar lista, por favor, así rapidísimo, va poniendo su cámara y ya el que vaya contestando ya puede desconectarse. Los veo mañana, por favor, bien estudiados y échenle ganas del examen. Leal Hernández, listo, Jorge, gracias. Martín, gracias. Jonathan Alexis. Presente. Jonathan, gracias. Medina Villalbazo, no, que llegó muy tarde, ¿no? De la Cruz Maciel, Presente. gracias. Martínez Reyes, rapidísimo, vayan poniendo la cámara porque ya se nos comió el tiempo. Presente. Gracias, doctora. María Fernanda. Gracias, Presente, María Fernanda. Gracias. Jimena, llegue temprano, Jimena. Doctor, estuve toda la clase, no sé por qué me sacó, si estaba desde temprano. Bueno, entré a las 9:07, 9:10. Bueno, ándale pues, está bueno. Ok, gracias. Y está bien. Salma. Gracias, Salma. Presente. Alejandra Cecilia. Gracias, Alejandra. Irma. Presente. Gracias, Irma. Valeria, rapidísimo, vayan poniendo la cámara porque tengo otra clase. Valeria. Gracias, Valeria. Mariana. Presente. Gracias, Mariana. Carlos Alberto. Presente. Perfecto, gracias. Adrián, gracias. Darisa. Gracias. Mía Sofía. Gracias, Mía. Listo, gracias. Estrella. Estrella no puedo entrar, doctor. De Está en el acuerdo. hospital. Gracias. Fernando, gracias, Fernando. Valeria. Gracias, Valeria. Javier. Gracias, Javier. Dana Larisa. Gracias, Dana. Antonio. Presente. Gracias. ¿Ya la salté o qué? ¿La brinqué o qué? ¿Me dijiste su matrícula? No, todavía no llego. Ahí voy. Itzel, gracias. Gracias, Itzel, gracias. Britannia. Gracias. No, Britannia no está, ¿verdad? Carla Lisset, gracias, Carla Lisset. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Jessica. Gracias, Jessica. Yaredi. Gracias, Yaredi. Alexis. Gracias, Alexis. Víctor Alejandro. Listo, Víctor. Presente, buenos días. Buen día, Luis Ángel. Gracias, Luis Ángel. Gracias, viajado. Ahora sí ya le tocó. Gracias. María José también, gracias. Krishna. Vientos, Krishna. Jazmín y Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, Jazmín. Que tengan un buen día.